resultados son reveladores. Aproximadamente el 70% de los encuestados califican como mediocre la labor de las y los diputados. El 45% considera que los congresistas son los servidores públicos que menos benefician al pueblo hondureño por sus acciones. Y el 96% de los consultados creen que es una obligación de las y los diputados rendir cuenta a la ciudadanía. Una gestión mediocre. Entérense, honorables diputados y diputadas, están reprobados por el pueblo, por las y los votantes. Esta es una reacción estandarizada de los 18 departamentos. Esa desaprobación no se revertirá mientras sigan legislando para un gobierno y no para un país. No se revertirá mientras no se entienda que deben de producir soluciones y no más problemas. Porque en eso hemos quedado, el pueblo analizando cómo solucionar los problemas que el Congreso Nacional crea. El mundo al revés. Son voces ciudadanas, pero algunos legisladores se enfrascan en debilitar el accionar del CNA como instancia que lucha frontalmente contra la corrupción, con ataques viscerales y líneas rebuscadas. Ladran cuando se les señala. Usan las redes sociales y se escudan tras páginas digitales con intentos infructuosos de desvirtuar el trabajo que a lo largo de los años hemos realizado desde el enfoque preventivo como combativo. Porque para ellos el enemigo es quien les desnuda sus falencias, exhibe sus incompetencias y les condena su ilegalidad sin miramientos. Paradójicamente, muchos desnudan su doble moral aplaudiendo o condenando las mismas acciones dependiendo de la simpatía del autor. Condenan personas, no actos. Se han convertido en cómplices y autores de los que antes habían reprobado. Y es que hoy por hoy, irónicamente, la única junta directiva legal del Congreso es la infantil. La otra se ha perdido entre reacciones pueriles, pateando, pataleando, mientras juegan a ser diputados y diputadas del Congreso Nacional. Y no, señores, que ahora muchos callan por cansancio, no significa que se les dé la razón. No se confundan. La posteridad les colocará justo donde merecen. Por eso quiero decirles, hay un tiempo para enrumbarse. Se tiene el interés de regirse en base a los principios de transparencia que debe caracterizar el Parlamento. Hoy les entregamos este informe del Congreso que votamos al Congreso que tenemos. Es una radiografía ciudadana a la gestión parlamentaria. Para quien ande sin rumbo, aquí tenemos un instrumento de navegación. Nuestra radiografía nos ha permitido ver que las malas prácticas como los madrugones, gacetazos, pactos de impunidad, abuso de la dispensa de debates y la opacidad continúan como práctica en el pueblo, en el Congreso, siguen siendo condenados. En sus manos está ver este esfuerzo de veeduría como una oportunidad de transformar su gestión legislativa, porque el pueblo no va a desviar la mirada y cada acción quedará registrada en la memoria colectiva. Hoy hay que entender que la veeduría ciudadana es transversal. En la estructura de los factores críticos para el desarrollo sostenible de toda una nación. Las veedurías ciudadanas no son golpes de Estado, son golpes a los corruptos. No votamos por el respeto, no votamos tampoco por la ilegalidad, tampoco votamos por la hipocresía, mucho menos votamos por el circo. Si este espectáculo circense no para, dentro de 3 años, quienes aspiren a una reelección en el Congreso Nacional se estarían tambaleando en una cuerda floja. No olviden que en su espalda cargan 10,000, 200,000, tal vez 300,000 votos.
Ese es el peso de la democracia. A esos votantes se deben. Vienen decisiones trascendentales para Honduras en materia de justicia, combate a la corrupción, impunidad, en donde más que nunca necesitamos que el honorable diputado y diputada no sea solo un tratamiento oficial, sino un reflejo de su accionar. No pierdan esa visión como diputados, porque nosotros como ciudadanos no la perderemos. El pueblo ha despertado. No callaremos ni seremos expectantes de un circo más, con análisis y propuestas como la que presentaremos en los próximos minutos. Seremos partes, todos y todas nosotras, de esa transformación. Y es que la lucha contra la corrupción es la herramienta que todos debemos de usar para la construcción de la democracia y el Estado de Derecho. Ustedes, como yo, debemos de ser vigilantes de los poderes públicos. El Congreso Nacional debería ser el mayor ejemplo de pluralismo. Debería ser el poder del Estado con la mayor legitimidad, porque un Congreso es, en pocas, pero significativas palabras, donde reposa la democracia. Legislar es un tema serio. Muchas gracias. Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos. ¿Qué nos dice esta frase? Creo que nos lleva a una reflexión muy profunda sobre lo que tenemos hoy en las autoridades que elegimos. Un Congreso Nacional que ha sido estudiado por medio de este mecanismo de incidencia ciudadana durante sus primeros 6 meses de funcionamiento y que hoy podremos escudriñar como ciudadanía atenta y expectante a ver cambios dentro de la administración pública y dentro de la función legislativa. Por ello que a continuación me gustaría empezar con una información y datos que aquí todos conocemos. ¿Cómo está conformado ese Congreso Nacional? En términos numéricos, ya sabemos que la ley establece que el Congreso Nacional se conforma por 128 diputadas y diputados que en propiedad ejercerán esta función. Y es así que esa representación hace una división a nivel de los diferentes partidos políticos. Podemos observar cómo el actual Congreso Nacional hace esa concentración del poder, es decir, de esos 128 curules, en más de un 70% en tan solo 2 partidos. 50 para el Partido de Libertad y Refundación y 44 para el Partido Nacional, teniendo una menor proporción la representación del resto de partidos. Pero analizando un poco más allá esa representación partidista en cuanto a las fuerzas políticas del país, observamos que la ciudadanía, en aras de querer superar errores del pasado o de ver un Congreso Nacional totalmente diferente al de los últimos 8 o 12 años, optó por querer ver nuevas caras dentro del Congreso Nacional, y es por eso que tenemos más de un 50% de caras nuevas en el hemiciclo legislativo. 68 congresistas que fueron electos por primera vez versus 60 que ya ostentaban una posición o un curul dentro del Congreso Nacional. Continuando con este ejercicio de valoración al respecto de cómo se va dando el efecto del ejercicio que hace el ciudadano cuando elige por partido político, el Partido Libre es el partido que contiene la mayor cantidad de nuevos diputados y diputadas. En cambio, el Partido Nacional, muy acostumbrado a ese comportamiento tradicionalista, le apostó un poco más de lo mismo. Y el resto de partidos, como ustedes pueden ver en la gráfica, se dividen de esa manera. Para poder entender un poco este juego, este rol del control político que se da en el Congreso Nacional, observamos también cómo han utilizado en algunos momentos este factor de género como un estandarte en las campañas políticas para hablar de la representación política de la mujer. Pero nuestro Congreso Nacional hoy por hoy tiene más hombres que mujeres. Entre diputados propietarios, 93 son hombres y solamente 35 son mujeres.
Entre los diputados suplentes, 85 hombres y tan solo 43 mujeres. En la siguiente filmina nosotros observamos cómo juega este factor del control. Nuevamente vamos a la concentración de poder, y es que de lo interno del Congreso Nacional, en sus órganos de función interna, observamos cómo más de la mitad de la actual junta directiva es controlada por el Partido de Libertad y Refundación. 11 de los 19 cargos que conforman esta junta directiva le pertenecen a un partido. Es decir, que entendemos que el control de la sesión, en muchos casos de la agenda legislativa, cuando la hay, y también en los momentos donde se deba ceder la palabra, en los momentos donde se plasma la atención a las mociones y a las diferentes participaciones por los diferentes congresistas, recae nuevamente en el control de un partido político. Y es ahí donde vemos esa concentración del poder, que pasando al siguiente punto, podemos observar cómo también ocurre en los diferentes órganos de trabajo del Congreso Nacional, como son las comisiones ordinarias del Congreso. De las 32, 26 son presididas por miembros del Partido Libertad y Refundación. Tan solo 5 por el Partido Salvador de Honduras y apenas 1 por el Partido Liberal, excluyendo totalmente al Partido Nacional, el Partido Anticorrupción. Entonces estamos frente a un nuevo ejercicio de control y concentración del poder, como lo hemos visto anteriormente dentro del Congreso Nacional. Pasando a otro dato que nos interesa mucho aquí a todos y que ha sido ampliamente discutido, ha sido cuestionado y ha sido objeto de múltiples valoraciones por diferentes sectores. Es el presupuesto general de la República, pero precisamente acá nos detendremos a ver en cuanto al presupuesto que ha sido asignado al Congreso Nacional y que en los últimos meses se ha hablado de este tema. Observamos que el Congreso Nacional, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con un antecedente. En febrero de este año, la actual titular de la Secretaría de Finanzas en conferencia de prensa estableció que el Estado de Honduras se encontraba en números rojos. Teníamos un Estado en quiebra, un gobierno con déficit financiero. Pero curiosamente, 3 meses después, el Congreso Nacional discutió y aprobó una reformulación al presupuesto general de la República, donde se dieron incrementos en diferentes instituciones del Estado, incluido el Congreso Nacional, que tuvo el mayor aumento de los últimos 3 años, consistente en 200 millones de lempiras. ¿Para qué? Es decir, nos hacemos la consulta, ¿cuál era la necesidad de aumentar el presupuesto del Congreso Nacional de la República? Entonces pasamos ahora a analizar cuál fue esa ejecución, quizás para poder entender a qué se debía la necesidad de aumentar el presupuesto. Entre enero y junio de este año, el Congreso Nacional únicamente ha ejecutado el 32% de su presupuesto asignado. Es decir, nuevamente volvemos a caer en la misma consulta. ¿Cuál era realmente la justificación o la necesidad de aumentar el presupuesto si ni siquiera la ejecución del gasto ha ido correspondiendo a una necesidad? Y aquí entonces nos preguntamos algo todavía más interesante. ¿En qué se ha gastado ese 32%? ¿En qué han invertido dentro del Congreso Nacional casi 500 millones de lempiras? ¿Cómo podemos observar de ese 32%, el cual consiste en 468 millones, la principal rubro de gasto se ha ido al tema de servicios personales, el cual principalmente se compone de los sueldos y salarios de los congresistas, es decir, 364 millones de lempiras, que representan casi el 80% de este 32%, es decir, del presupuesto ejecutado es casi el 80% que se va para este rubro. En la siguiente filmina podremos observar un poco cómo se hace la asignación a los diferentes miembros del Congreso Nacional entre su junta directiva, los jefes de bancada y los diputados propietarios y suplentes. Ahora, pasando a otro rubro o objeto de gasto del Congreso Nacional, el segundo que mayor gasto representa es la ejecución de los pasajes, viáticos y otros gastos de viaje, siendo casi 80 millones de lempiras que se invierten entre enero y junio de este año para haber sostenido los gastos de viáticos de las y los diputados. Y como podemos ver en esta tabla, si observamos la diferente distribución del gasto por mes, observamos que a partir de marzo a junio casi es como una cuota fija la que reciben en concepto de viáticos. Y dentro de estos viáticos, dentro de esos 10 millones que ustedes pueden ver ahí está junio, ¿sí? El mes en el que por ley se establece un receso legislativo.
un mes en el que no se sesionó, pero que por ahí escuchamos de parte del Congreso Nacional que igual se reunían, que hacían reuniones de trabajo, que las comisiones continuaban en el Congreso. Sin embargo, hoy por hoy, mediante este mecanismo de incidencia ciudadana, hemos podido corroborar que el Congreso todavía no le ha presentado a la ciudadanía los reportes o los informes y resultados de esas reuniones de trabajo, o mucho menos las liquidaciones. Sin embargo, incluso hasta diputadas y diputados del departamento de Francisco Morazán recibieron casi 2 millones de lempiras en concepto de viáticos durante el mes de junio. Y hasta el momento la única justificación que hemos podido observar es que esto fue una herencia del Congreso anterior. Entendiendo otro tipo de relación de datos que nos presenta el informe del cual van a tener acceso ustedes el día de hoy, es que ya conociendo que los diputados y diputadas han tenido mes a mes su sueldo, su salario, sería interesante entonces conocer cuál ha sido el nivel o el porcentaje de la producción legislativa. Y es que según el Plan Operativo Anual del Congreso Nacional, se deben presentar en el año 1.520 proyectos, por lo que en teoría entenderíamos que podrían ser cada semestre 760 proyectos, lo cual nos reduce a un promedio mínimo por cada congresista propietario de al menos 6 proyectos. Aquí nosotros podemos observar la relación entre los proyectos presentados y los aprobados. El Congreso Nacional actualmente se encuentra en un déficit de 282 proyectos al primer semestre, ya que únicamente se han presentado 475. Y de estos se han logrado aprobar únicamente 67. En cuanto a los que han presentado congresistas propietarios y congresistas suplentes, el nivel o el margen de aprobación es significativamente bajo, porque únicamente llega a un 11.9% del total de los presentados. A diferencia de los proyectos que llegan del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, donde se han aprobado en un 50%. Entonces entendemos que todavía existe ese tipo de injerencia o ese tipo de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo para poderle llevar su agenda o sus prioridades. Pasando a la siguiente filmina, podremos observar a qué tienen estos 67 proyectos que han sido aprobados. Y es que según su finalidad, en su mayoría han sido reformas, derogaciones, condecoraciones y aún así también los contratos de préstamo. Es decir, todavía nos mantenemos en esa línea en la cual el Congreso sigue endeudando al país en algunos momentos. Un Congreso que todavía para sostener quizás ese aumento de la formulación del presupuesto general de la República. Pasando al siguiente tema, también podremos observar cuál ha sido la proporción de los proyectos presentados y aprobados por partido político. Y observamos las brechas que existen por partido político. Como podemos observar, el Partido Libre ha presentado 217 proyectos, de los cuales únicamente han sido aprobados 34. Partido Nacional, que presentó 97 proyectos y solo se fue aprobado 1. El partido que presenta la mejor relación en cuanto al número de proyectos presentados y aprobados es el Partido Salvador de Honduras, que ha presentado 70 y le fueron aprobados 14. Pasando al siguiente caso, podemos entender entonces, ya volviendo a repetir, los congresistas han sido dotados con su salario mensual, incluso con viáticos cada mes. Pero 20 congresistas de este Congreso Nacional todavía se encuentran en deuda con la población hondureña, ya que en 6 meses no lograron presentar ni un tan solo proyecto. Son 20 congresistas que han desatendido, han ignorado esas promesas que le hicieron a sus electores en noviembre del año pasado, cuando quedaron ahí dentro de los 128. Son 20 congresistas que todavía se mantienen inertes ante el compromiso que se sometieron cuando fueron electos. Vamos a entrar ahora a un tema un poco más profundo, resumiendo un poco sobre aquellos proyectos que han generado conmoción, discusión, que han generado polémica en el país y que han sido objeto de análisis de este mecanismo de incidencia ciudadana. Tenemos cuando en febrero se aprobó el decreto número 4 de 2022, pero haremos a este denominado Código Bicentenario únicamente en relación al artículo 4. Artículo 4 que aprueba la denominada amnistía a presos políticos. Una amnistía que podríamos considerarla como el primer pacto de impunidad que se gestó en esta legislatura y que hoy por hoy tiene fuera de la cárcel, otorgó perdón a personas que incluso llegaron a cometer actos en contra de la administración pública y peor aún,
personas que se enriquecieron ilícitamente con dinero del Estado. Y aquí no estamos hablando de un tema de persecución política porque fueron actos que se realizaron y que de manera perfecta fueron concurriendo a lo que establece el tipo penal. Es decir, son actos criminales consumados, pero que gracias al artículo 4 de este decreto fueron olvidados, fueron perdonados. Quizás no olvidados porque el pueblo hondureño seguimos recordando y nos sigue doliendo todavía ver cómo se gestó este acto de impunidad. El decreto 12-2022, que contempla la derogación a la ley de clasificación para documentos públicos, o mejor conocida como la ley de secretos. Definitivamente que lo observamos como un punto bastante positivo, pero aquí ejercemos el llamado a los congresistas para que sigan revisando el resto de textos legales que aún contemplan la secretividad de la información, que siguen clasificando alguna información que debería ser del uso público. Y más allá de ese recordatorio a los diputados, les hacemos una exigencia, y es que se abstengan de aprobar nuevas normativas o reformar aquellas que permitan la clasificación de la información bajo los trillados argumentos de la seguridad y la defensa nacional. En la madrugada del 27 de mayo, en esos acostumbrados madrugones, el Congreso Nacional también aprobó el decreto 67-2022, mediante el cual se le otorgaron facultades a la OFERCO, facultades que le permiten ejercer un rol más independiente en cuanto al ejercicio penal de la acción pública. En este caso, nosotros queremos hacer hincapié en lo que el Congreso no dijo, en la parte que no comentan, y es que esa independencia que le fue otorgada al Ministerio Público es meramente temporal, porque la misma únicamente tendrá vigencia hasta que este Congreso Nacional elija un nuevo fiscal general y un fiscal general adjunto. Es decir, nos generaron un efecto cortoplacista sobre una independencia que tuvo que haber sido permanente y no temporal hasta que una nueva persona venga y vuelva a supeditar a la unidad fiscal contra las redes de corrupción. En esa misma madrugada también se aprobó la derogación a varios contratos de fideicomiso. ¿Cuál es el problema en esto? Entendemos que algunos de estos contratos se consideran como lesivos para el Estado hondureño porque le generan mayores ganancias a quienes fueron concesionados con ellos. Sin embargo, volvemos a resaltar ese punto de la falta de socialización de los decretos, la falta de discusión con los sectores que deberían de involucrarse para poder discutir la mejor manera de abordar este tipo de temáticas y de hecho poder darle consideración a todas esas cláusulas que establecen cómo tuvo que haber sido la rescisión de los contratos, es decir, el buscar evitar posibles demandas a futuro en contra del Estado de Honduras. Igualmente el artículo o el decreto, 5-2022, mediante el cual en otro madrugón también se eligieron a las nuevas autoridades de la Procuraduría General de la República en un cuestionado procedimiento, eludiendo algunos requisitos legales y de hecho no respetando el periodo que todavía le correspondía a la ex titular de la Procuraduría General de la República. El Congreso también aprobó un convenio de crédito entre el Banco Central de Honduras y la Secretaría de Finanzas. Este mismo se estableció que iba a ser destinado a poder aportar a la inversión pública y también al pago de la deuda. Sin embargo, desde el mismo Congreso también se advirtió que parte de esos gastos iban a ser invertidos para los gastos corrientes, lo cual podría provocar una crisis inflacionaria en el país por el uso de este tipo de fondos que son reservas del Banco Central. Y finalmente haré relación a la derogación de la ley de empleo por hora. Sabemos que era una ley muy polémica y que algunos sectores le apostaban a esa derogación, otros le apostaban a que se mantuviera vigente. Sin embargo, en el primer intento de la derogación, el Congreso Nacional quiso hacerlo en una dispensa de debate sin querer contar con la opinión de los sectores que se debían de involucrar en generar las opiniones y aquellos análisis muy acertados por ser realmente los afectados en el tema. Ante la presión que el Congreso Nacional recibió, se abrió la puerta entonces a discutir y a conocer las diferentes opiniones, pero que finalmente la ley fue derogada con una preocupación que nos deja y es no contar con un plan de contingencia o un plan de acción que le pueda hacer frente a esa nueva cifra que se suma de desempleados en el país. Ya para concluir, nos centramos en que para nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción, desde este papel del congresista 129, destacamos con mayor preocupación la falta de coherencia entre el discurso y la acción por parte de algunos sectores del Congreso Nacional.
Nos asusta saber que en más de 30 meses el Congreso Nacional todavía no tiene un sitio web activo donde la ciudadanía pueda conocer las votaciones, cómo se dieron las discusiones, las asistencias de los diputados o las actas de las sesiones. Es por ello que nosotros hemos emprendido este proyecto que hoy le abrirá la puerta al pueblo hondureño a conocer cómo están trabajando las y los diputados. Un poder legislativo controlado por algunos sectores que atienden intereses partidistas políticos han puesto o han postulado a este Congreso Nacional que, lejos de ser la casa del pueblo, le ha cerrado las puertas al escrutinio ciudadano y a una verdadera rendición de cuentas. Honduras, tierra noble rodeada de extensa riqueza natural. Pero no cabe duda que lo más valioso con lo que cuenta es la calidad de su gente trabajadora que lucha muchas veces en contra de todo, pero con las esperanzas puestas siempre en un mañana mejor. Esa misma gente que día con día demanda de un cambio total, donde se privilegie el bien común. Y ante tal necesidad, el Consejo Nacional Anticorrupción impulsa esta veeduría ideal para contribuir con esa transformación y demostrar que el objetivo primordial es trabajar por las y los hondureños con honestidad y congruencia. Sí es importante que exista un organismo veedor de estos procesos y que se hagan las alertas en el tiempo oportuno. Claro está que nuestro Estado y país nos necesitan, y en estos tiempos es fundamental la participación de la ciudadanía. Por ello, estamos llamados a aportar nuestro grano de arena a esta Honduras que tanto nos llena de orgullo. Gracias a esta institución nos hemos dado cuenta de muchas cosas que estábamos cegados. Diputado, diputada, es momento de sacudirse el polvo de los juzgamientos y señalamientos que a lo largo de los años ha sido objeto del Congreso Nacional por sus actuaciones en contra de un pueblo devastado, por lo que las exigencias no se hacen esperar. Le exigimos transparencia. Que rindan cuentas también. Transparencia, honestidad, que sean transparentes. Menos shows en el Congreso. Como ciudadanos que somos, necesitamos respuestas. Porque nos debemos por y para el pueblo, claro está que el Congresista 129 somos todos y todas. Yo soy el congresista 129. Yo soy el congresista 129. Yo soy el congresista 129. Y te exijo transparencia. Y te exijo transparencia. Te exijo transparencia. Te exijo transparencia. Te exijo transparencia. Consejo Nacional Anticorrupción. Esto fue el informe del Congreso que votamos al Congreso que tenemos. Claramente es una información bastante impactante, pero creo que es necesaria para llevar a la reflexión a todas las diputadas y diputados que actualmente se desempeñan en el Congreso Nacional. Nuevamente queremos agradecer también la presencia de estos diputados y diputadas que nos acompañan el día de hoy. Doctor Umaña, doctora Carla, doctora Suyapa, doctora Ligia, muchas gracias. Y que este informe sirva para ustedes, sus colegas, como un insumo para poder hacer las cosas bien y llevar este Congreso Nacional por la dirección correcta. Esto fue el mecanismo de incidencia ciudadana, esto fue el congresista 129, seguiremos trabajando, seguiremos informando, ese es nuestro deber, ese es nuestro objetivo. Este informe ustedes lo podrán descargar en nuestra página web para que puedan indagar mucho más sobre él. Así que muchas gracias a todos y tengan buen día.